Chapter 1. 1. El trato. Notas. Érase una vez igual narración en general. Un saludo, diálogos. ¿Qué estará pasando? Pensamientos. ¿Dónde estás? Proyecciones holográficas y diálogos por celular. Buena suerte, Aibou igual diálogos de Drake. Vali concéntrate igual voz de Albion. Veamos qué tan fuerte eres, una voz. Igual. Después de haber sido atacado y herido por el ángel caído Reinaré, Issei cayó al suelo con una herida mortal en su cuerpo, a lo que Reinaré tomó el cuerpo de Issei y lo lanzó hacia los árboles cercanos al parque, donde luego de estrellarse y romper varias ramas, cayó al suelo inconsciente y perdiendo mucha sangre, cayó boca arriba mirando el cielo, pero poco a poco su mirada lucía perdida donde manifestaba que estaba muriendo, pero su brazo derecho estaba sobre una pequeña roca y con la sangre que salía de su mano poco a poco su mano se fue deslizando hasta que tocó el suelo, pero al tocar el suelo con uno de sus dedos lleno de sangre, una pequeña piedra comenzó a brillar levemente, a lo que Issei sin saber cómo o de qué forma se encontraba flotando en lo que parecía ser agua, pero en realidad era un espacio negro, flotaba a la deriva sin rumbo fijo, herido y poco a poco perdiendo el conocimiento, todo era calma y un gran silencio hasta que algo pasó. ¿Quién está ahí? Exclamó una voz terrible y profunda. Qué raro escucho una voz, pero no veo a nadie, decía Issei entrecortadamente de manera agonizante. Vaya que tenemos aquí, dijo la voz nuevamente. Alguien está ahí, estoy seguro, pero, ¿quién es? No puedo verlo, repetía Issei con dificultad. Un pequeño simple demonio, por lo visto pronto morirás, tuviste mala suerte, qué pena me da tu caso, pero muere en paz y deja de molestar, gruñó la voz con estruendo. Bueno, no importa, después de todo voy a morir, ojalá la presidenta no se moleste por esto, adiós para siempre Rías Gremory-sama, exclamó Issei cerrando los ojos. Así que Gremory, vaya, ¿quién hubiera dicho que alguien del clan Gremory tendría un siervo tan inútil como tú? Rió la voz con estruendo. Lo lamento Drake, no pude ser portador que tú deseabas, decía Issei mientras derramaba lágrimas de tristeza. Vaya, el Sekir Yutei, es la primera vez que conozco a un portador de ese sujeto, aun si él estuviera despierto, no sabría quién soy, rió de nuevo la extraña voz. Esa voz sigue ahí, ¿de quién es? ¿De dónde proviene? Hablaba Issei con mucha dificultad. Espera, exclamó la voz con interés, ¿qué es eso? Dijo la voz con asombro. Issei continuaba flotando a la deriva, de pronto sintió como algo o alguien lo tocase, a lo que él sintió como si algo abandonara su cuerpo, pero él debido a las fuertes lesiones, no tuvo reacción alguna de dolor o de otra cosa. Gruñó la voz con seriedad mientras analizaba una esfera de energía azul oscuro, regresaron, mientras la bola de energía azul desaparecía, esto sí que es un problema, ellos regresaron y yo necesito volver si quiero encontrarme con ellos, de pronto comenzó a reír a fuertes carcajadas, bueno será interesante, oye niño, dirigiéndose a Issei. Issei no respondía, pues poco a poco perdía la razón y su vida, escucha la voz, pero no podía responder. Ah. Parece que estás a punto de morir, bueno no importa, decía la voz con desánimo. En eso entre el mar de tinieblas y silencio, apareció lo que parecía ser un ojo enorme del que emanaban ondas de energía que al tocar el cuerpo de Issei recobró el conocimiento, al instante Issei reaccionó, y como pudo intentó ponerse de pie y se puso frente al gran ojo dorado que estaba frente a él. Ja, ahora sí estás consciente, rió divertida la voz al ver a Issei puesto de pie, pero muy lastimado. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que está pasando? Exclamaba Issei muy confundido, espera, Asia. ¿Dónde está? Debo ayudarla, decía Issei mirando a todos lados, hasta que la voz gruñó atrayendo la atención de Issei de nuevo al ojo gigante frente a él. Escucha mocoso, y escucha con atención porque estás colmando mi paciencia, dijo la voz enojada y el ojo tomando una postura de enfado. Está bien, respondió Issei con miedo. ¿Deseas poder? Preguntó la voz con seriedad. ¿A qué te refieres? Preguntó Issei con incredulidad. Repetiré la pregunta, pero presta atención, dijo la voz con molestia, ¿deseas poder? Poder para pelear, para proteger, poder para gobernar. Sí, deseo ser poderoso para ayudar a mis amigos, para proteger a quienes son importantes para mí, exclamó Issei con convicción. Entonces si lo deseas, cuestionó de nuevo la voz. ¿Sí? Gritó Issei decidido. Bien, pero debo advertirte un par de cosas antes de cerrar el trato, exclamó la voz en tono serio. ¿Cuáles son esas cosas? Preguntó Issei preocupado. Lo primero, es que debes convertirte en mi portador para usar mi poder y mi conocimiento, pero contigo hay un problema, cuestionó la voz. ¿Problema? ¿Qué problema? Exclamó Issei con desesperación.
Bueno, eres un demonio, prosiguió la voz. ¿Qué y eso qué tiene que ver? Gritó Issei molesto. Pues que debes saber es que los únicos que pueden usar mi poder son los humanos, contestó la voz, y tú al ser un demonio no puedes poseer mi poder y mi espíritu. Esto confundió mucho a Issei. Oye un segundo, si los humanos son los únicos que pueden usar tu poder, entonces ¿por qué me ofreces el poder siendo yo un demonio? Gritó Issei confundido. Ja, a lo que me refiero es que si aceptas ser mi portador, debes renunciar a ser un demonio, recalcó la voz. ¿Qué? Eso es imposible, no hay forma en que yo pueda regresar a ser humano, protestó Issei, ¿o si la hay? Dijo Issei confundido mientras miraba al ojo con duda. Si aceptas ser mi portador, dejarás de ser demonio y te convertirás en humano de nuevo, respondió la voz. ¿En serio? ¿Pero cómo? Vociferó Issei con asombro. Es sencillo de entender, cada vez que uses mi poder te dará la fuerza que necesitas para pelear, y con cada uso, mi poder te invadirá poco a poco, y con ello el poder demoníaco abandonará tu cuerpo hasta erradicarlo, y con ello me refiero a tus Evil Pieces. Issei se sobresaltó ante esto, entre más de mi poder uses, las Evil Pieces lentamente serán selladas, y en el caso de que seas que te conviertas en mi portador de manera plena, las Evil Pieces serán expulsadas de tu cuerpo, ya sea una, o todas de manera simultánea y cuando la última de ellas abandone tu cuerpo, volverás a ser humano, entonces ya no dependerás de un amo para tener poder y actuar, sino que mi espíritu habitará de forma plena en ti y con ello serás tan poderoso de una forma que no te puedes imaginar, y al terminar de decir esto, comenzó a reír entre dientes. Issei se quedó sin palabras, pues la oferta que le estaban ofreciendo era perfecta para salvar a Asia, pero no estaba seguro de que esa extraña voz estuviera diciendo la verdad, por lo que dudaba si aceptar la oferta o no. ¿Será verdad lo que me está diciendo o estoy alucinado porque estoy a punto de morir? Pero si lo que dice es verdad tendré el poder para rescatar a Asia, aunque este sujeto me dijo que si acepto y uso su poder dejaré de ser un demonio, dejaré a la presidenta y a los demás rayos que debo hacer, pensaba Issei con desesperación. Por cierto, intervino la voz con rapidez, aún no termino de decir todo lo que tengo de hablar sobre si aceptas, refutó la voz sacando a Issei de sus pensamientos. ¿Qué es lo que debo saber además de esto? Cuestionó Issei con rapidez. Lo segundo que debes saber, es que si aceptas mi oferta, deberás darte a la tarea de destruir a unos viejos enemigos míos que está suelto en tu mundo, por culpa de esos sujetos es que estoy aprisionado en este lugar, será difícil, pero mi poder y mi conocimiento sobre todo te será de ayuda, pues ese sujeto es inmortal, y tan poderosos como un rey demonio o como un dios, argumentó la voz con seriedad. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Gritó Issei con fuerza, si son inmortales y tan poderosos como dices, como un rey demonio o un dios, entonces ¿cómo voy a enfrentarlos? Me destruirán en un instante, no importa si soy humano o un demonio, refutó Issei con enojo. Eso es simple de responder, contestó la voz con mucha tranquilidad, lo cual irritó más a Issei, por lo visto no sabes con quién estás hablando, soltó un suspiro de decepción, ¿será acaso que la gente no me recuerda luego de siglos de poderío? Oye, no me ignores, continuaba gritando Issei. Bueno, continuó hablando la voz, oye niño, ¿aceptas el trato o no? ¿Cómo quieres que acepte si no has respondido a mis preguntas? Respondió Issei furioso. Escúchame bien, escoria, gritó la voz furiosa, ya me cansé de que siempre me estés desafiando, no tienes el poder o la actitud para hacerlo, además de que te preocupas, si aceptas el trato te conviertes en mi portador, mi espíritu entrará en ti y al hacerlo, te volverás inmortal y poderoso, al igual que esos sujetos. ¿Lo dices en serio? Preguntó Issei con miedo ante el estruendo de la voz. Así es, contestó la voz con más calma, después de todo, creo recordar que a esos sujetos no lo pueden matar cualquiera. ¿Cómo que no cualquiera? Volvió a preguntar Issei tratando de no enojarse de nuevo. Sí, esos tipos es inmortal, y la única forma de matar a un inmortal de su tipo, es que otro inmortal o alguien superior los asesine, por esa razón te estoy diciendo todo esto, al poseer mi espíritu, ese tipo y sus seguidores, te podrán golpear o dañar, pero no matar, ya que mi poder evitará que eso suceda, además de que con la ayuda de mi poder y espíritu, tus poderes dormidos en tu interior se despertarán y se maximizarán de una forma que nunca hubieras imaginado, respondió la voz. Si eso es todo, entonces hagámoslo, exclamó Issei con alegría, firmemos ese contrato y para poder rescatar a Asia. Alto, intervino la voz, mi poder solo es otorgado a quienes son dignos, pero el simple hecho de que hayas llegado a este lugar, me confirma que eres digno de mi poder, así que no habrá problema con completar el ritual de sacrificio, explicó la voz con calma. ¿Ritual de sacrificio? Cuestionó Issei confundido.
Correcto, solo quienes son capaces de superar este ritual son quienes pueden aparecer ante mí para convertirse en mis portadores, respondió la voz. ¿Y en qué consiste ese ritual? Preguntó Issei con algo de miedo. Es simple, pero escucha con atención, para convertirte en mi portador, explicó la voz lentamente, debes de sacrificar tu tesoro más preciado. ¿Qué? ¿Y cuál es ese? Cuestionó Issei confundido. Eso no lo sé, pero, decía la voz mientras una plataforma con una bola de cristal aparecía frente a Issei, toca el orbe y entonces sabrás cuál es ese tesoro más preciado para ti. Issei tocó la bola de cristal y de su cuerpo comenzó a emanar una aura de color rosa, que lentamente se concentraba en la bola, hasta que mostró algo que Issei nunca esperó ver. Como este es mi tesoro más preciado y valioso. Exclamó Issei lleno de asombro. Y no era para menos, en la bola que concentraba el tesoro más valioso de Issei mostraba aquello que Issei nunca imaginó, su perversión, el tesoro más preciado y valioso de Issei, era su propia perversión, debido al asombro, Issei se desplomó y cayó sobre su trasero sin saber qué decir, pues nunca se hubiera imaginado que algo que los demás consideraban como malo o asqueroso fuera para él un tesoro, en eso la bola de cristal de color rosa se posó a la izquierda de Issei, mientras del suelo brotaba otra bola de cristal, pero de color rojo brillante que emergió de la oscuridad y se posó al lado derecho de Issei, él las vio, pero no estaba seguro de qué significaba aquello, hasta que la voz le explicó las cosas. Mira, tienes en ambos lados frente a ti lo que deseas tener, al lado izquierdo tu valioso tesoro, mientras que al lado derecho tienes el poder que te ofrezco por ser mi portador, tú debes elegir, susurraba la voz con delicadeza, ¿cuál de las dos prefieres? Pero solo uno, cuando lo elijas, ya no habrá vuelta atrás, al tocar uno de los orbes, el otro desaparecerá para siempre, si eliges el poder, tu perversión desaparecerá de ti para siempre y no importa que intentes, ella no volverá, aun cuando tuvieras 1000 mujeres desnudas ante ti, tú no les harás nada, pues tu perversión ya no existirá, pero si eliges conservar tu perversión, el poder que te ofrezco nunca volverá a ti, no me volverás a ver y serás el mismo sujeto débil y estorboso como lo eres, elige con cuidado, porque solo será una vez, explicó la voz con calma. Issei solamente miraba ambos orbes sin saber qué hacer, pero en eso los recuerdos de los sucesos que había vivido los últimos días, de entre ellos el encuentro que tuvo con Reinare hace un rato y de cómo así había sufrido y llorado, que sin dudarlo lentamente se puso de pie, mientras sus ojos se escondían por su cabello. Que suceda lo que tenga que suceder, exclamó Issei con viva voz. Issei se acercó lentamente a los orbes, pero a unos centímetros de estos, se distanciaron entre sí, pero estaban al alcance de la mano, solo tenía que estirar alguna de sus manos y podría tocar cualquiera de los orbes. Al ver esto, Issei solo se detuvo frente a ellos, mientras miraba detenidamente ambos orbes, en eso se quedó fijando con una expresión de anhelo el orbe de color rosa, pero fue divertido mientras duró, y al terminar la frase Issei tocó el orbe rojo, sin dejar de mirar el orbe rosa, al instante que tocaba el orbe rosa se rompió en miles de pedazos diminutos y con ello el tesoro de Issei desapareció para siempre. En eso el orbe rojo brilló intensamente, brilló que envolvió el cuerpo de Issei, que gritaba de dolor, pues el poder que salía del orbe y entraba a su cuerpo, comenzó a sentir como sus heridas sanaban de manera acelerada, el gran poder que ingresaba a su cuerpo hacía que Issei sintiera como si su cuerpo fuera a explotar, a lo que cerró fuertemente sus ojos, de pronto sintió como su brazo izquierdo se sentía caliente como si se quemara, al mismo tiempo brillaba con un color rojo carmesí, y luego de unos segundos en lo que el orbe expedía la energía y brillos más intensos, el orbe poco a poco se hacía más pequeño y cuando alcanzó el tamaño de una canica pequeña, entró en el cuerpo de Issei, que cayó exhausto por tanto poder que acababa de recibir. Issei respiraba con dificultad, poco a poco se puso de pie, poco a poco abrió sus ojos y notó que el lugar había cambiado, antes era oscuro y tenebroso, pero ahora era un espacio blanco, como el de Naruto cuando entrena para controlar al Kyuubi. Issei se sorprendió por el cambio, en eso movió sus manos, pero sintió algo raro, entonces miró su mano izquierda y miró que su brazo estaba cubierto por un guantelete de color rojo, el cual cubría casi todo su brazo izquierdo, giró hacia su derecha y se sorprendió mucho, pues ahí había un espejo, pero no fue el hecho de que el espejo estuviera ahí, sino porque se reflejaba su imagen, pero en ella, había algo distinto, eran sus ojos, eran del mismo color café claro, sino que ahora era como si estuvieran brillando, eran del mismo color, pero más brillante y su pupila estaba rasgada de manera vertical, como los ojos de un dragón. Bonitos ojos Youdou Issei, exclamó una voz detrás de Issei. ¿Pero qué? De inmediato Issei volteó detrás de sí y miró una figura enorme, aunque el entorno era claro la figura se presentaba en medio de las sombras, tú eres.
Sí, yo soy la voz que escuchaste hace un rato, pero no te preocupes, ahora eres mi portador, no te destruiré, al contrario te ayudaré, repitió la figura enigmática. ¿Quién eres? Preguntó Issei todavía sorprendido. ¿Por qué te escondes? Pensé que al ser tu portador no te esconderías más, así por qué muestras tal como eres. Ja, ¿piensas que por el simple hecho de haber cerrado el trato me revelaría ante ti? Rió levemente el interlocutor de Issei. Aún falta mucho por hacer, y tú aún necesitas ganar más poder y experiencia para conocer todos mis secretos, pero descuida, todo a su tiempo, explicó la sombra con detalle. Por ahora me despido, aún no posees el poder suficiente para conectarme totalmente a ti, por eso debo descansar por ahora. Aguarda, ¿cómo voy a usar tu poder? ¿No me has dicho eso? Lo necesito para ayudar a Asia, dijo Issei con desesperación. Ah. Es cierto el poder, casi lo olvido, en tu caso no será difícil, ¿sabes acaso del uso o función de las Evil Pieces? Dijo la sombra. Sí conozco cada función, y soy un peón, respondió Issei con desánimo. Pues eso facilita la forma de invocarlo, contestó la voz rápidamente. ¿En serio? ¿Cómo? Exclamó Issei confundido. Pues como sabes los peones tienen la capacidad de promoción y adquirir las cualidades de las demás piezas sin importar cuál sea, ¿no es cierto? Explicó la voz. Bueno sí, pero no de todas, puedo promocionar a torre, caballo, alfil o reina, pero no puedo a rey, es imposible, contestó Issei sin saber hacia dónde iba la conversación. Ah, pero en tu caso es distinto, con ayuda de mi poder, puedes hacer la promoción a Rey, Promotion King, sin ningún problema, y al hacerlo, adquieres las cualidades de las demás piezas al mismo tiempo, defensa y fuerza inquebrantable de la torre, la velocidad y precisión del caballo, el inagotable poder mágico del alfil y los grandes poderes y virtudes que posee la reina, todos combinados con mi gran poder, da como resultado un invencible peón, al menos hasta que vuelvas a ser humano y domines mis poderes como si fueran tuyos, declaró con orgullo la voz. Ya veo, entonces debo practicar y tener cuidado con este nuevo poder, dijo Issei mientras veía sus manos. Una cosa más antes de irme, interrumpió la voz. ¿Qué cosa? Preguntó Issei. No debes mencionar nada de lo que ha sucedido, a nadie, ni siquiera al Sekir Yutei, declaró con voz de autoridad. Pero, ¿por qué no? ¿Acaso no se llevan bien? Preguntó Issei incrédulo. No, no es eso, sino que aún no es tiempo de revelar mi presencia, recuerda que hay dos sujetos que saben de mi existencia, por lo que debemos actuar con cuidado para evitar peleas innecesarias, explicaba la voz. Ya veo, ¿hay algo más que deba saber? Preguntó Issei. Por ahora no, cuando llegue el momento y necesites hablar conmigo, encontrarás la forma, por cierto un regalo, dijo la voz y al momento un brazalete descendía hacia Issei, coloca este brazalete en tu brazo izquierdo, te ayudará en tu tarea de rescatar a tu amiga, pero recuerda el impulso de poderes temporal solo dura unas horas, así que no lo uses sino cuando estés completamente seguro de que podrás sacar a tu amiga de su prisión, buena suerte con tu entrenamiento, y nos veremos después, dijo la voz y cuando terminó de hablar, desapareció del espacio, o pasaje mental. ¿Entrenamiento? ¿A qué se referirá? Decía Issei rascándose la mejilla. De pronto el espacio en blanco se tornó negro. ¿Pero qué demonios? Exclamó Issei confundido. El espacio antes blanco y ahora negro tenía confundido a Issei, en eso enorme muro de fuego se elevaron de todos lados rodeando a Issei, que sintiéndose acorralado, se preparaba para cualquier cosa. Vaya, por fin te escuchas, pequeña escoria, habló una voz extraña, pero no tanto como la anterior. ¿Qué demonios? ¿Quién eres tú? Exclamó Issei con asombro. Tardaste mucho en darte cuenta, a pesar de que resido en tu interior, nunca me escuchaste, pero bueno tal vez porque eres demasiado débil como para sentir mi presencia, replicó la voz con enojo. ¿Pero quién eres? Insistió Issei. Soy yo, dijo la voz y al instante un enorme dragón rojo se mostró ante él. ¿Tú eres? Intentaba hablar Issei, pero el asombro le dificultaba el habla, el que conocen como Sekir Yutei. Vaya, exclamó el dragón con sorpresa, ¿sabes quién soy yo? Pero la pregunta que nos interesa es ¿cómo lo sabes? Cuestionó el dragón. En ese instante Issei se quedó atónico, habló sin antes pensar, él sabía el nombre porque el sujeto anterior se lo había dicho que poseía al Sekir Yutei, y él había jurado no decir nada referente al otro sujeto, por lo que rápidamente inventó una excusa para zafarse. Bueno verás, el ángel caído que me asesinó me dijo que yo era portador de una Sacred Gear, después de que me revivieron como un demonio, me explicaron que poseía el Boosted Gear, que le pertenece al Sekir Yutei, por es que sé tu nombre.
Después de la ridícula explicación, Issei tragó saliva, solo esperaba que le creyera. Gruñó el dragón, por ahora dejaré las cosas como están, sin embargo deseo saber todo después, dijo el dragón mirando a Issei con cierta desconfianza, mientras Issei tragaba salida. Oye Sekiryutei, dijo Issei tratando de tener la atención del dragón. Mi nombre es Drag, el sobrenombre de Sekiryutei, se usa para designar a mis portadores, explicó Drag. Genial, oye Drag, ¿me puede enseñar a usar esto? Dijo Issei mientras mostraba el guantelete en su brazo izquierdo. ¿Qué? ¿Despertaste los poderes del guantelete de forma completa? Exclamó Drag un poco sorprendido. Bueno sí, creo que sí, respondió Issei preocupado. Bien, ya que tú insistes, dijo Drake sonriente, veamos cuánto puedes soportar. En ese mismo instante, el espacio se tornó en un enorme valle con enormes montañas, ríos, selvas, bosques, todo en un mismo lugar. Al ver esto Drake comenzó a reírse y de improviso se abalanzó para atacar a Issei lanzándole llamaradas de fuego, zarpazos y cuando podía intentar devorarlo, a lo que Issei con mucho miedo y sorpresa no hacía otra cosa que esquivarlos para sobrevivir. Oye, ¿se puede saber qué estás tratando de hacer? Gritó Issei eufórico contra el dragón. Pues entrenándote, dijo el dragón con malicia. ¿Qué a ello llamas entrenamiento? Más bien me estás tratando de matar, replicó el joven. Lo primero que debo hacer es fortalecer tu resistencia y fortaleza física y mental, respondió el dragón y al instante le escupió fuego, a lo que Issei se dedicó a correr. Igual. 11 meses más tarde. Issei se encontraba corriendo en dirección de una colina corriendo por su vida, pues detrás de él se encontraba una feroz manada de wyverns que los perseguían hambrientos y destruían todo a su paso. El joven demonio se detuvo frente a un acantilado analizando la situación, pero segundos después los wyverns destrozaron algunas rocas con las que Issei bloqueó el camino. Al ver esto, el joven retrocedió unos pasos y luego a toda velocidad corrió hacia la orilla del acantilado y dio un salto enorme cruzándolo, y eso que eran 58 metros de distancia. Después de cruzar miró detrás de sí lo que había sucedido, sonrió y continuó corriendo. En eso los wyverns desplegaron sus alas y continuaron la persecución. Una vez llegados a la cima de la colina, el joven Youdou se detuvo retomando un poco de aliento, pues la larga carrera que se había emprendido lo estaba dejando agotado y sin fuerzas. Al escuchar que la bandada de wyverns se acercaba, derribó una de las rocas con su pie y usándola como tabla de surf, se deslizó bajando la colina y aterrizó en un gran círculo de color rojo, lo cual provocó que todo el ambiente desapareciera volviendo al espacio en blanco. Pasaje mental, como el de Naruto cuando entrena con Killer. Issei se desplomó exhausto y respirando pesadamente. Debo admitir que te has vuelto más fuerte y más rápido, pero aún no es suficiente para explotar todo el potencial que tienes y dominar todos mis poderes, dijo el dragón frente a Issei, pero por ahora será suficiente por ahora. Cuando necesites fortalecerte, no dudes en llamarme. Por cierto, gran idea la tuya en hacer esta dimensión de entrenamiento, dijo Drake antes de desaparecer. Issei intentó detener a Drake para que le explicara muchas cosas todavía. En cuanto comenzó a correr, sintió un gran dolor en el pecho, lo cual hizo que cayera de rodillas por el enorme dolor en su pecho. ¿Pero qué demonios me sucede?, decía Issei con el intenso dolor en su pecho. En eso lanzó un fuerte grito. En eso Issei reaccionó, se dio cuenta que estaba en el mismo lugar donde Reinalle lo había lanzado muy mal herido. Pero, ¿dónde estoy?, dijo el chico mirando a todos lados. Vaya, por fin despiertas, Aibou, dijo Drake desde su brazo izquierdo. Drake, ¿eres tú? Qué bueno, dime cómo terminamos en este lugar, preguntó el joven confundido. Eso no lo sé, después de que te desmayaste, tu cuerpo perdía mucha sangre, intenté hacerte despertar, pero no reaccionabas. De pronto algo comenzó a sanar tus heridas y sentí como tu cuerpo era inundado de un enorme poder, dijo el dragón. Por cierto, socio, ¿qué es eso que llevas en tu bolsillo? Desde hace rato lo he visto y no sé qué es. Tengo curiosidad, cuestionó el dragón. Issei sacó de su bolsillo una pequeña caja de color blanco. Al abrirla cayó lo que parecía ser una nota. Issei la levantó y comenzó a leerla. Recuerda nuestro trato, Youdou Issei, espero que tengas suerte rescatando a tu amiga. Dentro de la caja está un regalo que te ayudará en tu misión. Buena suerte, no te preocupes, tiene mucho tiempo de sobra. Con mi poder alteré el curso del tiempo, así que en lugar de varias horas, solo han pasado 20 minutos desde que ese ángel caído te atacó, y no necesitas permiso de actuar, solo hazlo. Más vale pedir perdón que permiso. Bueno, te veré pronto, mi nuevo portador. Al terminar de leer eso, Issei levantó la cabeza con determinación. ¿Y bien, socio, de quién era la nota?, dijo Drake con curiosidad. No lo sé, pero me hizo recordar que hay algo importante que debo hacer. ¿Puedo contar con tu ayuda?, preguntó Issei al dragón.
Seguro, deseo saber qué tienes planeado hacer y mucho más es mi interés para ver cómo te desenvuelven en una batalla real con tus nuevas habilidades, respondió Drake con interés. Pues entonces andando, exclamó Issei comenzando a correr.